Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de la expansión de los resultados a través del cuerpo, mente y conciencia. Y hoy estamos en el capítulo número 6. Y el entrenamiento del día de hoy se llama El miedo no es tu enemigo, el miedo es el umbral de tu expansión, ¿ok? Y aquí quiero empezar con algo importantísimo. Sí, hay una emoción que muchas personas siempre intentan evitar y es esto del miedo, ¿no? Y tienen miedo al rechazo, tienen miedo al fracaso, tienen miedo a perder dinero, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a hablar en público y en realidad hablar en público es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, ¿no? Dicen que hay estudios en donde dicen que el ser humano promedio prefiere morirse antes de hablar en público. Así que es un miedo bastante grande el hablar en público. Tenemos miedo a emprender también, ¿no? Tenemos miedo a vender, tenemos miedo a amar, tenemos miedo a empezar de nuevo. Y prácticamente todos estos miedos son naturales en el ser humano. Y como no queremos sentir miedo, terminamos construyendo una vida diseñada para evitarlo, ¿ok? Sin embargo, aquí aparece una verdad que puede cambiar toda tu forma de vivir para siempre, querido, querida. Para siempre, si la logras integrar. El miedo no llegó para detenerte, el miedo llegó para mostrarte el límite de la identidad que has construido hasta hoy. Todos los benditos resultados que tienes hasta este momento son reflejo de la identidad que has venido construyendo toda tu vida. Entendamos algo, tú y yo no estamos destinados, estamos programados y nos programamos desde que venimos de este plano físico. Apenas tú hiciste tu debut en este plano terrenal, en este videojuego llamado vida, comenzaste a encontrarte patrones, comenzaste a encontrarte programas, comenzaste a encontrarte conversaciones de tu mundo exterior que fueron programando prácticamente todo este personaje que el día de hoy eres tú. Y este personaje, como venimos a un mundo totalmente ignorante, este personaje viene cargado de muchos miedos. Estos miedos forman una identidad y cuando te topas con algo que te produce miedo o efervece este miedo, debes entender que no es una limitación, sino más bien es el umbral de lo que has construido hasta hoy, ¿ok? Es el límite de esa identidad. Porque si tú atraviesas esos miedos, si tú atraviesas ese umbral, tú te transformas en otra persona y tienes nuevos resultados. Escúchame bien esto, cada vez que estás a punto de expandirte, siempre el miedo va a aparecer, siempre. Antes de una inversión, el miedo aparece. Vas a entrar en un negocio, el miedo aparece. Vas a dar el salto de fe para entrar en una nueva relación de pareja, el miedo va a aparecer. Cada vez que tú estás a punto de dar un nuevo salto de resultados, el miedo va a aparecer. Pero aquí viene algo bien importante. Si tú te dejas detener por el miedo, no transformas tu identidad. Si tú atraviesas ese miedo, te transformas en una nueva identidad y por ende tus resultados también se transforman, ¿ok? Cada vez que estás a punto de expandirte, como te digo, el miedo aparece. No porque estés haciendo algo incorrecto. Muchas veces cuando aparece el miedo parece como que nos estamos equivocando o estamos haciendo algo incorrecto, pero no es así. Sino porque estás entrando en un territorio donde la versión antigua de ti ya no sabe cómo operar. Por eso aparece el miedo. Una versión antigua tuya, esa versión programada, esa versión del pasado, esa identidad, ese personaje que tiene los resultados actuales, cuando se siente amenazada porque hay un nuevo escenario, obviamente va a proyectar miedo. Va a haber miedo, ¿no? Como te digo, no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque tu antigua versión ya no sabe cómo operar en ese escenario. Y aquí ya entiende algo, el problema nunca ha sido sentir miedo. Realmente ese no ha sido el problema real. El problema ha sido creer que el miedo significa que debes retroceder. Y quiero preguntarte aquí algo importante. ¿Cuántas veces has hecho que el miedo te haga retroceder? ¿Cuántas veces el miedo ha hecho que des pasos para atrás? ¿Cuántas veces el miedo ha hecho que no tomes decisiones? ¿Cuántas veces el miedo te ha hecho quedarte en donde estás? ¿Ok? Porque el problema no es sentir miedo, el problema es hacer que el miedo te haga retroceder. Y por eso vamos a topar 3 puntos fundamentales dentro de esta clase. ¿Ok? 3 puntos fundamentales, espero que estés anotando. Vamos del punto número 1. Punto número 1. El miedo aparece cuando una identidad vieja se siente amenazada. ¿Entiende esto? El miedo aparece cuando una identidad vieja tuya se siente amenazada. Piensa en la última vez que decidiste algo importante, querido, querida, ¿ok?
Cuando ibas a lanzar un negocio, cuando ibas a empezar un negocio, ¿apareció el miedo? Cuando ibas a dar una conferencia o ibas a hablar en frente de más personas, ¿apareció el miedo? Cuando ibas a cobrar más por el trabajo que ibas a hacer, ¿apareció el miedo en alzar los precios de tu producto, de tu servicio? ¿Te dio miedo subir los precios? ¿Ok? Esto quiere decir cobrar más por tu trabajo. ¿Sí? A mí me ha pasado que antes de querer cobrar una mentoría más grande, pues obviamente me dio miedo. O cambiarte de lugar de donde ibas a vivir, ¿dio miedo? Y a mí me dio miedo. Yo recuerdo que cuando yo salí de vivir por primera vez de la casa de mis padres a un departamento afuera, me dio miedo. Obvio, me dio miedo porque mi antigua identidad se sentía amenazada. ¿Qué aparece inmediatamente cuando vas a hacer este tipo de cosas? Una frecuencia, el miedo. Como te digo, todos sentimos miedo. El miedo es un mecanismo de defensa del ego, ¿sí? Esto entendamos. ¿Y qué es el ego? El personaje con el que estás viviendo. Entiende esto, familia. Normalmente interpretamos ese miedo como señal de que algo está mal. Eso pasa normalmente en el ser humano promedio. Pensamos que algo estamos haciendo mal. Cuando me lanzo a algo nuevo, cuando hablo en público, cuando me cambio de ciudad, cuando hago algo nuevo, siempre el miedo se interpreta como que estoy haciendo algo mal. Pero entiende esto bien, esto que entiendas es bien importante. Muchas veces es lo contrario. Muchas veces cuando tú estás sintiendo este miedo es lo contrario. No estás haciendo algo mal, ¿no? El miedo aparece porque tu identidad actual está perdiendo el control. Y entiende algo fundamental. El ego nunca quiere morir. El ego tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Esto es importante entender. El ego tiene miedo a la muerte. Por eso es que se siente amenazado cada vez que haces algo nuevo o vas a hacer algo nuevo. Tu cerebro ha pasado años construyendo una imagen de quién tú eres, de lo que tú puedes hacer, de lo que no puedes hacer, de lo que es seguro para ti, de lo que es peligroso también para ti. Cuando intentas actuar diferente, cuando tú intentas hacer algo diferente, esa imagen comienza a romperse y por ende el sistema nervioso comienza a reaccionar, ¿sí? Por ende, el sistema nervioso comienza a decir, esto no es seguro para nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando esa decisión? ¿Por qué estás saltando a esto? Esto nosotros no lo conocemos. Y por eso el sistema nervioso en el cuerpo se percibe como miedo, como una contracción en el pecho. ¿Lo has sentido? ¿Ok? Entonces, no quiere decir que esto quiera destruirte o que el miedo venga a destruirte, ¿ok? Sino que prácticamente tu ego o tu antigua versión intenta conservar lo conocido. Intenta conservar lo conocido. Entonces, cada vez que tú sientas miedo porque vas a hacer algo, yo observaría ese miedo y actuaría a pesar del miedo. Y es lo que hago normalmente. Siempre estoy actuando a pesar del miedo. Yo tengo miedos. Yo soy ser humano. Todos aquí percibimos el miedo como una sensación que es normal en nosotros, ¿cierto? Pero la cosa no es frenarse en el miedo, sino es actuar a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no siempre está protegiendo tu vida, querido. El miedo está protegiendo tu identidad que ya no es funcional. ¿Ok? Comprende esto. Cada vez que sientas miedo, atraviesa el miedo con la acción, porque el miedo no está protegiendo tu vida. El miedo está protegiendo tu identidad actual. Y de verdad, la identidad siempre intentará sobrevivir, el ego siempre intentará sobrevivir, incluso si esta versión de ti ya no te está haciendo feliz. Y tú sabes que la versión actual de ti no te está haciendo feliz. Y yo te digo por qué. Porque cuando un ser humano no está en crecimiento, se siente estancado y el estancamiento genera frustración. Entonces, cada vez que tú te dejas ganar siempre por el miedo, tú te estás frustrando más. No lo digo yo, tú lo estás sintiendo. Y esto es así. Y esto es así de simple, familia, porque yo también he pasado por ahí y he pasado muchas veces. Y he vuelto a pasar y voy a seguir pasando, pero ¿sabes qué? Cuando yo me observo y observo que el miedo está tomando las riendas de mi vida, me voy dando cuenta que mi antigua identidad no quiere morir, entonces lo observo y actúo a pesar del miedo. Porque entiendo que no soy yo el que está teniendo miedo. Es mi ego que no quiere morir el que está teniendo miedo. Y si es que yo me dejo guiar por ese miedo, no me expando.
Si yo me dejo guiar por ese freno, pues obviamente no crezco. La gran pregunta aquí es, ¿tú quieres crecer? ¿Sí? Entonces actúa a pesar del miedo. Crecer se siente incómodo, queridos. Obviamente, siempre se va a sentir incómodo. Crecer es más, va a doler. Pero entiende algo, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional, depende de ti. Esto lo decía Buda, ¿no? Cada nivel de expansión exige dejar morir una versión antigua de nosotros. Y observa esto y piensa en esto. ¿Cuántas veces ha muerto una versión antigua tuya para hoy estar en la situación en la que estás? Mis versiones de vida han muerto un montón. Murió la versión pandillera, la que yo era. Murió la versión de networker que yo era, porque yo hacía network marketing. Y mi versión de chairman murió, ¿no? Murió mi versión quebrada de hace 3 años, que yo me caí en un hueco y murió esa versión derrotada. Y han muerto algunas versiones mías. Pero para que mueran esas versiones mías, tuve que haber pasado por miedo y haber atravesado los miedos. Porque si no, no pasa nada, queridos. ¿Me hago entender? Si tú no atraviesas ese miedo, te quedas con la versión que ya no es funcional. Porque la versión que ya no es funcional está viviendo la vida que tú estás viviendo. Y estoy segurísimo que tú quieres expandirte. Estoy segurísimo que tú quieres crecer. Entonces, cada vez que aparezca el miedo, mata la identidad que quiere conservar ese miedo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? Pongo un 333 en el chat si estás comprendiendo esto, querido, querida. Pongamos un 333 en el chat. Vamos poniendo un 333 en el chat. Porque esta comunidad es de gente de energía, ¿sí o no? Eso, vamos ahí, metiéndole con todo. A los que ya siempre se conectan, métale un 333 en el chat. Dele mucho tap, mucho corazón. Métale, pero hay energía, power a esto. Vamos a meterle, pero fuego. ¿Listo? Entonces, primer punto, queridos. El miedo aparece cuando la identidad antigua no quiere morir. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Parece que hay puro niño nuevo en este horario. Puro niño nuevo. Ahí los que son antiguos, pongan ahí 333, voy entendiendo. Ya saben cómo es la vaina acá, ¿cierto? Así que sigamos, familia. ¿Entendido? Punto número 1. Vamos al punto número 2. Punto número 2, familia. Evitar el miedo refuerza el límite. ¿Sí? Están tímidos, sí, claro que sí, Jesús. Ahí usted métale con toda, Jesús. Ahí vamos igual, Dianita, métale con toda. Vamos a quitar la timidez de esta hora. ¿Ok? Punto número 2. Evitar el miedo refuerza el límite. Evitar el miedo refuerza el límite, queridos. Imagina esto. Cada vez que el miedo aparece, tú decides retroceder, ¿sí o no? Cada vez que el miedo aparece, el ser humano promedio decide retroceder. Entonces, si tú haces ventas, ya no haces la llamada. Si tú haces negocios, ya no lanzas el proyecto porque te da miedo. No publicas el contenido si te dedicas a hacer redes sociales. Si tú estás en una conversación con alguien y tienes miedo, no dices lo que piensas realmente. No tomas una oportunidad por miedo. En ese momento, muy probablemente sientes alivio, ¿sí? En ese momento muy probablemente estás sintiendo alivio. Pero ese alivio que tú estás sintiendo tiene un precio. Escúchame bien esto. Cuando tú actúas con miedo, parece como que hay alivio de por medio. Pero ese alivio tiene un precio. El cerebro tuyo aprende algo que es demasiado peligroso, familia. Demasiado peligroso. Aprende a que el miedo tiene razón. Y si tú le enseñas a tu mente, a tu cerebro, a tu ser que el miedo tiene razón, no avanzas. Porque cada vez que huyes, fortaleces la creencia de que tú no eres capaz. ¿Entendiste? Cada vez que te dejas vencer por el miedo, refuerzas la creencia de que tú no eres capaz. Por eso las personas que son miedosas siempre viven frustradas. Y en varias mentorías que yo doy, que yo hablo, siempre hablo de la valentía. Siempre hablo de la valentía. La abundancia premia la valentía, siempre. Tú tienes que ser valiente para que la abundancia llegue a tu vida. ¿No me crees? Mira la historia. Mira las personas que han tenido mucho éxito en la vida. Han sido valientes. Siempre han sido valientes.
Entonces, si tú te dejas guiar por el miedo o te dejas vencer por este sentimiento que es un invento, realmente el miedo te está reforzando la creencia de que tú no eres capaz. Y el límite y los límites tuyos, pues prácticamente comienzan a hacerse más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. ¿Ok? Entonces tus límites son más chiquitos, tus techos son más chiquitos y pues obviamente tú vives una vida limitada. Con el tiempo, de verdad, con el tiempo ya no necesitas un gran desafío para sentir miedo. Empiezas a evitar conversaciones, ¿sí? Empiezas a evitar oportunidades. Con el tiempo empiezas a evitar decisiones. Y sin darte cuenta, querido, querida, comienzas a vivir una vida cada vez más pequeña. Entonces, hacer caso al miedo lo que hace es volverte una persona más pequeña. Hacer caso al miedo te convierte en una persona más pequeña. De verdad, ¿qué sentido tiene hacer caso al miedo? El miedo es un mecanismo de defensa del ego, te dije, ¿no? El miedo es un mecanismo de defensa del ego y el ego es un personaje ficticio que tú puedes inventarte cualquier personaje. ¿Por qué dejarte guiar por el miedo si el miedo es un invento? Muchas personas creen que al hacer caso al miedo están protegiéndose, ¿no? Pero recuerda lo que te dije en el punto número 1, el que se está protegiendo realmente es del ego, es la identidad antigua que no quiere morir. Lo que estás haciendo al momento de hacerle caso al miedo es entrenando a tu sistema para permanecer en una prisión invisible. ¿Sabes qué es el miedo? Quiero que tú veas esto. ¿Sabes qué es el miedo? El miedo es estar encerrado en una jaula y lo curioso es que tú tengas las llaves en tu bolsillo. Eso es el miedo. Qué poderoso, ¿no? El miedo es estar encerrado en una jaula y tú tener la llave en el bolsillo. El miedo es un invento. Cada vez que obedeces al miedo sin cuestionarlo, le entregas un poco más de autoridad de tu vida a ese miedo y dejas de tener autoridad tú. Así que punto número 2, querido, querida. Punto número 2. Entiende esto. El miedo está reforzando tus límites. Deja de hacerle caso al miedo. El miedo es el umbral, es la puerta a tu siguiente nivel. Y vamos al punto número 3, pero ponga un 333 en el chat si te está llevando valor con lo que te estoy diciendo. Un 333 en el chat si estás llevándote valor con lo que te estoy diciendo. A ver, déjeme saber. Déjeme saber si estás aprendiendo. Perfecto, Andrés, bienvenido siempre. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner un 333. Bienvenido, Adrián. Jesús, bienvenido. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Perfecto. Perfecto, esa es. Vamos poniendo un 333 en el chat. Vamos participando. Deje de tener miedo hasta participar. Vuélvase visible al universo. A mí me encanta decirle a la gente que en un mundo totalmente incoherente, yo soy la única frecuencia coherente. De la misma manera, tú puedes hacer lo mismo. Todo el mundo está con miedo, todo el mundo está sin participar, todo el mundo está distrayéndose, todo el mundo está viendo redes sociales para anestesiarse, todo el mundo está entrando en el mundo del deseo en las redes sociales y tú estás aquí aprendiendo, tú estás aquí educándote, tú estás aquí llevándote valor. En un mundo de frecuencias incoherentes, tú eres la única frecuencia coherente. Pon 333 en el chat si estás aprendiendo y estás creciendo, familia, estás expandiéndote. Punto número 3, familia. Vamos al punto número 3. Y aquí viene algo importante. Atravesar el miedo crea evidencia interna de poder. ¿Sí? Si obedecer al miedo refuerza el límite, atravesar el miedo te genera poder. Vuelvo y repito, si hacer caso al miedo refuerza tus límites, atravesar el miedo y dejar de pararle bola o asunto o hacerle caso al miedo, crea evidencia de poder. De por sí tú ya eres un ser poderoso, ¿sí? Ahora imagina un escenario contrario. Si el miedo es un invento, la fe también es un invento. El miedo es pensar que algo malo me va a pasar. La fe es pensar que algo bueno me va a suceder. Son creencias, es lo mismo. Vivimos en un mundo polar, ¿sí? Blanco, negro, alto, pequeño, frío, calor. Frecuencias positivas, frecuencias negativas. La frecuencia negativa es el miedo, la frecuencia positiva es la fe. En esencia es lo mismo, distinta frecuencia nada más. ¿Ok? Entonces, ahora imagina un escenario contrario, un escenario que el miedo aparece, lo sientes,
porque el miedo lo vas a sentir, claro que sí, el miedo se va a sentir, lo vas a respirar, aparece el miedo, lo respiras y aún así decides avanzar. ¿Quieres saber, realmente, quieres saber cómo atravesar el miedo? Respíralo y atraviésalo. Avanza, avanza. No es quitarte el miedo, es avanzar a pesar del miedo. No es eliminar el miedo, somos seres humanos. Es dar el paso a pesar de sentir el miedo. Tal vez, tu voz tiemble cuando hables. Tal vez no salga perfecto cuando lo hagas. Tal vez te equivoques y no salga bien y cometas el error. Tal vez. Pero igual lo estás haciendo. ¿Y qué ocurre después cuando tú lo haces? Tú vas a descubrir algo bien extraordinario después de actuar. De verdad, vas a darte cuenta de algo extraordinario. Sigues vivo. No te has muerto, no te has destruido. Te vas a dar cuenta que cuando tengas que invertir en un negocio y le inviertes, ya invertiste en el negocio. ¿Qué pasó? Nada. ¿Sabes qué es lo único que perdiste? El miedo. Tal vez tienes miedo de invertir en una mentoría, en un mentor, en alguien que te guíe, y cuando lo inviertas, ¿sabes qué te vas a dar cuenta? Que lo hiciste. Y ahora ya tienes quien te pueda guiar. Sigues vivo, no te destruiste. Te vas a dar cuenta que no eras tan incapaz como pensabas. ¿Sabes qué pasó? Acabaste de generar una evidencia. Escúchame bien esto. Acabaste de generar una evidencia que dice: soy capaz de actuar incluso cuando siento miedo. Y esa es una evidencia poderosísima, familia. Soy capaz de actuar a pesar de que sentí miedo. Eso es una evidencia del hijo de puchas. Las personas que logran actuar a pesar de que sienten miedo son las personas que se mandan un mensaje a la cabeza diciendo: yo soy un crack, yo soy bueno y yo todo lo que hago, todo lo que me propongo lo hago. De verdad, te digo, mándate muchos mensajes a la cabeza de que a pesar del miedo que sientas, actúas. Esa evidencia vale más que cualquier frase motivacional, de verdad. Esa evidencia que te llevas de actuar después del miedo es mucho más valiosa que hasta esta mentoría que te estoy dando. Si estás escuchando esta mentoría y tienes algo que te dé miedo a hacer en este momento, actúa y te vas a dar cuenta que eso integra en tu cuerpo y generas muchos más resultados que lo que te estoy diciendo. Porque bonito es escuchar la información y claro, vas a salir empoderado de este live. Y vas a decir: ya entendí, el miedo es la puerta a mi siguiente nivel. Pero si se te aparece algo que te da miedo hacer, si te da miedo invertir en ese negocio, en ese mentor, o te da miedo salir y mostrar tu proyecto, o te da miedo el día de mañana ir a hablar, a pedir un aumento en tu trabajo, y no lo haces, entonces ¿de qué fucking madre estamos hablando? No has integrado nada. No has integrado nada. Sal y haz lo que más temes después de este live. Sal y habla con el hombre y la mujer que te gusta. Sal y pide ese aumento que quieres pedir. Sal y mañana aumenta el precio de tu servicio y de tu producto. Sal y haz lo que tengas que hacer a pesar del miedo que te esté dando, porque eso te va a dar la evidencia de: soy capaz de actuar incluso cuando siento miedo. Porque de verdad, queridos, la confianza no nace de pensar positivo, ¿sí? Bullshit pensar positivo. No nace de pensar positivo. Todo el mundo quiere pensar positivo y todo el mundo piensa positivo cuando, claro, es que ahorita yo soy positivo, yo sí pienso bien. Sí, perfecto. Pero no me interesa cuánto estás pensando positivo. La confianza nace de acumular experiencias donde compruebas que puedes sostener tu incomodidad. Te repito. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida? Entiende que la confianza nace de acumular experiencias donde tú compruebas que puedes sostener incomodidad. Esa incomodidad que te produce el miedo, tú puedes sostenerla y puedes atravesarla. Cada vez que atraviesas un miedo, no solo cambias un resultado, querido, querida, cambias la imagen que tienes sobre ti mismo. Qué valioso, ¿no? Qué valioso. Qué valioso cambiar la imagen de mí mismo atravesando miedos. No cambia solo un resultado,
Y obvio, el resultado como cambia, también cambia la imagen de ti. Pero lo primero que cambia de ti es ese valor que tú tienes dentro de ti mismo. Cuando cambias esa imagen que tienes de ti, comienzas a actuar desde un nivel completamente diferente. El poder no consiste en dejar de sentir miedo, familia. ¿No? El poder no consiste en dejar de sentir miedo, consiste en dejar de permitir que el miedo decida por ti. Así que, ¿quieres volverte una persona más poderosa, más poderoso? Quítate el control del miedo sobre ti. Ya no permitas que el miedo tome decisiones por ti. Ya no permitas que el miedo controle tu vida. Ya no permitas que el miedo frene tu expansión. Si estás entendiendo esto y entendiste este tercer punto, pon un 333 en el chat, familia. Si entendiste este tercer punto, pon un 333 en el chat. Bienvenida, Dani, siempre. Andrés, qué gusto. Esa es. Vamos poniendo un 333 en el chat si estás entendiendo esto que te estoy diciendo. Muy bien. Felicidades. Bienvenidos siempre, familia. Bienvenidos siempre. Ya saben, acá estamos en una sola misión. Elevar el nivel de conciencia colectivo y entender cuál es el mecanismo del miedo es elevar el nivel de conciencia. Porque así ya no me freno, pues. Así más bien al miedo le veo como un amigo. Veo que tengo miedo, digo, ok, aquí es donde tengo que lanzarme. Bien, aquí es donde tengo que entregarme. Ok, esto es lo que tengo que transitar. Por eso, aquí vamos a una tercera, y aquí viene prácticamente ya lo último, la integración final de todo esto que hemos venido hablando, ¿ok? Que hemos venido hablando en esta casi media hora de entrenamiento. Quizás durante años has esperado el momento perfecto, que el momento que desaparezca ese miedo para empezar a vivir la vida que tú quieres, pero ese momento, quiero decirte que probablemente nunca llegue. ¿Sí? Ese miedo muy probablemente nunca llegue. Porque cada vez, escucha esto, porque cada vez que aparece un nuevo nivel de crecimiento, traerá un nuevo nivel de incertidumbre. ¿Entendiste? ¿Sí me entendiste esto? Nunca va a haber el momento perfecto de que me sienta pero iluminado con todas las de la ley para yo poder flotar y decir ya estoy en el lugar donde quiero estar. No. Tú eres naturaleza y la naturaleza busca crecimiento y busca expansión. Pero curiosamente, cada nivel de expansión trae un nivel de incertidumbre. Porque para que tú te expandas y dejes de tener el resultado que tú tienes en este momento, tienes que dejar de ser la persona que eres en este momento y tienes que expandirte y saltar a voluntad. Y cuando tú saltas a voluntad vas a requerir de valentía porque siempre el siguiente nivel hay incertidumbre. Siempre hay nuevos retos, nuevos desafíos. Estamos en un videojuego, familia. ¿Has jugado PlayStation? ¿Sí has jugado PlayStation? ¿Te has dado cuenta que para poder pasar a un siguiente nivel siempre aparece un monstruo nuevo? Ya, así es la vida. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo esto, familia? Hasta que nos muramos. Hasta que Diosito, Dios, la vida, el universo diga, ¿sabe qué? Aquí se le acabó ya el tiempo, muere este cuerpo terrenal y hasta ahí se acabó el videojuego. Pero hasta ese momento siempre van a haber nuevas incertidumbres, pues no huyas de la incertidumbre, no huyas de los nuevos niveles. La diferencia es que las personas que expanden su vida no tienen miedo. Mira, aquí viene algo importante. La diferencia entre las personas que se expanden y las personas que no es que no tengan miedo las personas que se expanden. Es que han desarrollado una relación distinta con este miedo, con esta incertidumbre. Las personas que crecen en familia y que vencen monstruos, estos monstruos llamados retos, problemas, desafíos, incertidumbres, es que nos relacionamos desde otro punto con este miedo. Amigos, yo he tomado decisiones que me han hecho, pero sentir un miedo, aquí los huevos, aquí en la garganta. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me he lanzado a pesar de ese miedo. Me he lanzado. Punto. Así he construido mis resultados actuales. Tal vez ni siquiera me conozcas, ni siquiera sepas ni quién soy, pero lo que sí te digo, y bueno, y si me estás viendo en YouTube, tal vez ya sabes quién soy. Pero si me estás viendo por primera vez aquí en los lives, y tal vez no sepas ni quién soy, pero lo que yo te digo es que he sido valiente y hoy, gracias a ser valiente, puedo decirte que me siento en paz y en expansión siempre. He desarrollado una relación distinta con el miedo. Lo dejé de ver como un enemigo y comencé a verlo como una puerta. Tú también puedes hacer lo mismo. Deja de ver el miedo como un enemigo y comienza a verlo como una puerta.
Entiende que detrás de cada conversación incómoda, entiende que detrás de cada decisión difícil, entiende de que detrás de cada riesgo existe una versión más grande de ti mismo esperando ser descubierta. ¿Comprendes? Detrás de cada miedo existe una versión de ti que es más grande esperando a que sea descubierta. Porque ¿qué tal si vences ese miedo y te das cuenta que siempre fuiste capaz? Nueva versión tuya, nuevo personaje tuyo. Un personaje más sofisticado, con un poder más grande. Es como, no sé si ustedes jugaron alguna vez God of War. Sí, sí cachas que cada vez, o sí entiendes que cada vez que matas un monstruo te viene un nuevo poder. Ya, cada vez que tú pasas un miedo te viene un nuevo poder. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ganar poderes por pasar miedos. El miedo no es el muro, familia, ¿sí? Es la puerta que separa tu identidad actual de tu identidad nueva que quieres construir. Y cada vez que eliges cruzar este miedo, tu mundo se expande un poco más. ¿Entendiste? Cada vez que decides cruzar un miedo, tu mundo se expande un poco más. Entonces, bueno, familia, así como para que tú integres y darte una herramienta y que puedas usarlo después de este entrenamiento, durante los próximos 7 días, identifica una acción que has estado postergando por miedo. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a actuar. Vas a atravesar ese miedo. Vas a tomar las decisiones según la identidad más grande. Así que, familia, si estuviste viendo este video en YouTube, este es el capítulo número 6, entiende que el miedo es la antesala de tu siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente capítulo.